Roscas y cotufas. Tomás Galván. Y le damos forma a la tarde, pendientes, como les venimos contando y como han resumido los servicios informativos en el boletín más reciente de las 3 de la tarde, de la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y a propósito de las joyas, nos preguntamos cuándo hay obligación de declarar las joyas y otros regalos. El anillo de pedida, por ejemplo, hay que declararlo. Carlos Talavera es portavoz de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A todos nos han sorprendido las joyas, la cantidad en la que se ha tasado, a pesar de la cantidad inicial que hacía el equipo del propio Zapatero. Y la pregunta que nos hacemos es cómo se actúa ante un caso como este. Si nos encontramos, si nos regalan en un escenario de regalo unas joyas como esta, ¿qué dice la ley? Bien, aquí tenemos dos impuestos que pueden entrar en juego, ¿no? El primero es el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Cuando se recibe una donación, normalmente de bienes que tienen un cierto valor, pues hay que declarar el impuesto de donaciones, ¿no? Por la parte de donaciones de ese impuesto. No es barato, no es un impuesto barato, depende de qué donación sea, de qué objeto sea, y depende del el vínculo familiar que exista entre las personas donante y donataria, pues hay que pagar unas cantidades, ¿no? Eso sería lo primero. Y luego hay otro impuesto que hay que tener en cuenta. Una vez que uno tiene una joya, claro, si superan el valor de esas joyas junto con el resto del patrimonio de la persona, superan los límites establecidos en el impuesto sobre el patrimonio, pues hay que declarar todos los años el impuesto sobre el patrimonio. El impuesto sobre el patrimonio tiene unos porcentajes que son relativamente pequeños. Es un impuesto que se estableció en su día para controlar, pero no para recaudar, pero teóricamente, ¿no? Pero está claro que existe esa obligación. Ahora mismo, si no recuerdo mal, porque ahora estoy con las rentas, no tengo ningún patrimonio hoy, si tienes un patrimonio que supera los 700.000 euros, pues tienes que declarar, excluida la vivienda habitual, ¿vale? Y el negocio, si es un negocio en el que tú trabajas directamente. Claro, unas joyas que valen 1.000.000 de euros, según he oído por ahí, más de 1.000.000 de euros, pues lógicamente eso no está exento del impuesto sobre el patrimonio, hay que declararlo. Siempre hay que pensar un poco en cuáles son nuestras obligaciones en el ámbito tributario, aunque muchas veces las donaciones que son con carácter tradicional, etcétera, etcétera, algunos regalos de Navidad, hombre, el anillo de pedida, pues ahí tienes hasta una disculpa, estabas tan emocionado cuando te pidieron que te casaras con alguien que te entregó el anillo y se te olvidó declararlo, pero es un anillo solo, no es una colección de alhajas, ¿no? Y en todos estos casos, el paso tiene que ser por parte de quien tiene esa posesión, de regularizarlo. Entiendo, como suele decirse, que el desconocimiento de la norma pues no impide esa responsabilidad, no lo exime a uno. Sí, efectivamente. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, y en el caso de una persona con las cualificaciones profesionales y políticas que tenemos aquí, en el caso de Zapatero, por ejemplo, pues él lo tiene que saber, y si no, sus asesores lo saben. Y la obligación corresponde efectivamente al donatario, a la persona que recibe la donación, aunque en algunos casos puede haber también para el donante, puede haber una obligación tributaria, que es cuando se produce suele pasar mucho cuando se hace una donación de una vivienda, por ejemplo, ¿no? Claro, si haces una donación de una vivienda, estamos ante una transmisión, y una transmisión significa que puede existir una ganancia o una pérdida patrimonial. Claro, tú compraste una casa que te costó 100.000 euros, se la donas a alguien, se la regalas a alguien por lo que fuera, por gratitud, por lo que sea, y entonces resulta que el valor de la donación en este momento, el valor actual, pues son 200.000 euros. Pues ahí tiene una ganancia patrimonial de 100.000 euros. Y a Hacienda le da lo mismo que sea porque la vendes o porque la regalas. Hay una transmisión de patrimonio, hay una transacción, y se genera una ganancia o una pérdida patrimonial, y hay que declararla. Ahora bien, cuando estamos hablando de joyas de estas y tal,
Pues depende, si vienen del extranjero, pues el donante tendrá que declararlas en su país de origen, si existe ese impuesto allí, pero el donatario, el que las recibe, las tiene que declarar en su país de residencia. Si es España, pues tiene que declararlas, lógicamente. Y, por ejemplo, no sé si ocurre igual con estas cantidades o si también hay que declarar si mi abuela me ha regalado un anillo de oro, por ejemplo. ¿Esto tengo que declararlo, Carlos? Mira, en principio yo te diría que sí, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces ese tipo como te conté antes, ¿no? Un poco de tono de broma, ¿no? Hombre, te casas, te vas a casar y le regalas a tu novia o a tu novio le regalas un anillo de pedida, ¿no? El anillo de pedida, pues el valor que tenga, si dependiendo de la capacidad económica de cada uno y lo que quiera gastarse, pues bueno, eso no deja de ser una donación. O sea, los regalos de bodas, esto se ha puesto, incluso hubo una cierta polémica respecto a eso, ¿no? Los regalos que se recibían en las bodas, y veces que un regalo de bodas es un coche, oye, eso es una donación y eso hay que declararlo, ¿sabes? Y lo que pasa que desde el punto de vista social, como que no está muy aceptado socialmente que eso tenga que tributar, ¿no? Porque, mira, los regalos de Navidad que las empresas dan a los trabajadores, pues, aunque no son donaciones en el sentido estricto, pero sí cuentan como retribuciones en especie que se le paga a los trabajadores y hay que practicar retención y hay que declararla. Lo que pasa que ya te digo, hay una cierta resistencia social a aceptar eso, ¿no? Porque son cosas que el regalo de cumpleaños, ese tipo de cosas, pues son cosas que, oye, lo hemos hecho toda la vida, por eso nunca se ha pagado impuestos, y que me venga ahora un tío a decir que debo pagarlo, pero mira, la ley es lo que dice, ¿entiendes? Y claro, cuando se ponen de manifiesto estas cosas ya de más envergadura, entonces sí que está clarísimo que ahí pues nos podemos encontrar en el caso, en este caso, que la tasación, pues puede haber otra tasación, ¿eh? La tasación es de más de 1 millón de euros, hombre, un impuesto sobre sucesiones y donaciones, lo mismo alcanza el límite para que sea declarado delito fiscal y estamos ante otra figura delictiva, ¿sabes? El no haber liquidado ese impuesto, ¿eh? Y para demostrar el presidente Zapatero el origen de estas joyas y el origen legal de estas joyas, ¿qué opciones tiene? Es decir, cuando una persona regulariza a través de cualquier vía una donación, un regalo de este tipo, entiendo que legalmente se puede demostrar. Y si es a la inversa, entiendo que también se puede demostrar que no ha cumplido. Mira, vamos a ver, aquí hay un problema, yo no quiero meterme mucho en el ámbito, digamos, penal, ¿no?, del asunto, pero desde el punto de vista tributario, está claro que quien declara, quien hace una declaración razonada, completa y veraz, pues evidentemente tiene media batalla ganada. Si tú recibes una joya, un coche, por ejemplo, que te regala un conocido, te regala un coche que vale, yo sé, un coche bueno de estos, ¿no? 30, 40 mil euros. Y tú vas y haces una declaración del impuesto de sucesiones y donaciones ante la Agencia Tributaria Canaria y en el documento del coche se figura que te lo regaló una persona y un documento escrito, incluso ante notario, lo ha regalado. Bueno, eh, será la agencia tributaria la que tenga que romper la presunción de veracidad de eso que estás declarando. Pero en el caso actual, si no se ha declarado nada absolutamente, si no existe ningún justificante, documento mínimamente oficial, no que te lo inventes, porque ahora tú puedes hacer una factura si quieres, si no existe nada previo, pues ya es más difícil, ya la administración tributaria ya va a presumir que aquello, o no presumir, pero sí va a suponer, no presumir, suponer que aquello no tiene un origen lícito, ¿no? Y tendrás que buscarte la vida para demostrar que efectivamente tiene ese origen lícito, que es una donación de tus abuelos, de tu familia o de lo que sea, o incluso puede ser una donación una donación política, entre comillas, ¿no? Por unos negocios que hiciste en X sitio, que en principio que te hagan una donación no es ilegal, salvo que se produzca como consecuencia de un soborno o una cosa así, que ya entraríamos en figuras delictivas, Sí, ¿vale? todo eso tiene que aclararse y para eso también es el proceso judicial que comienza hoy, que determinará también esa declaración de Zapatero al respecto, que esto va a ser un proceso largo. ¿Y esto podría prescribir, Carlos? Es decir, ¿de qué manera, qué tiempo se maneja la administración para que, en el caso del No, presidente Zapatero, pudiera regularizar o no considerarlo delito o no? bueno, ahora mismo, una vez iniciado el proceso judicial, yo entiendo que no ha habido ningún inicio de proceso
en el ámbito tributario, ¿vale? Entonces, todas estas cosas tienen su prescripción y en principio, una vez iniciado el proceso penal, pues los hechos están ahí, salvo que se determine en ese mismo proceso que los hechos que determinan la posesión de esas joyas y demás son de hace bastante tiempo, pues no habría problema, pero si no, yo entiendo que los periodos que pudiera haber de prescripción del derecho de administración a recabar digamos cuotas tributarias, etcétera, pues pueden que ya están suspendidos, o sea, se ha cortado, se ha parado, ¿no? Y ahora a ver qué es lo que sale. De todas maneras, esto es una cosa bastante compleja, no es sencilla, ¿vale? Es complicada. Carlos, y una última cuestión para el común de los mortales, para nosotros, por recomendación y para vivir tranquilos, que cualquier regalo, cualquier tipo de donación se declare. Mira, yo no te diría eso. Como te comenté antes, existe una resistencia social bastante grande respecto a eso. A nosotros nos pueden regalar cosas de relativo escaso valor que no lo vamos a declarar, un regalo de Reyes, un regalo de cumpleaños, una cosa así, ¿vale? Hombre, si la cosa tiene una cierta entidad, y a lo mejor es preferible declararlo para quedarse tranquilo, e incluso declararlo a efectos incluso hasta de seguro, ¿no? Te vienen a robar a tu casa, se te llevan una joya que tengas ahí, que te hayan regalado y que valga 200, 300 mil euros, hay gente que las tiene, yo no, desgraciadamente, pues claro, pues te puedes quedar llorando si después no puedes probar que tenías aquello en tu casa, Cierto. ¿sabes? Entonces, en principio, yo entiendo que hay que actuar con prudencia, con una cierta diligencia, pero también con una cierta prudencia y valorar las cosas. Y, por supuesto, legalmente te tengo que decir que todos los regalos pues son donaciones y todos habrá que declararlas. Lo que pasa que hay cosas que ya te digo, a lo mejor no merece la pena. Yo le compro a mis nietos un juguete, no voy a declararlo, ¿me entiendes? Me parece una locura, ¿no? Pues Carlos Talavera, es siempre tan interesante aprender, vocal de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. Gracias por ayudarnos a comprender la complejidad de este caso. Un abrazo grande. De nada, muchas gracias a ustedes y a su disposición, ¿vale? Hasta luego. Tomás Galván, Roscas y Cotufas. El clima cambia.